Año 1912. Europa. Un día cualquiera, al menos en apariencia. En pocas horas se tomará una decisión silenciosa. No se anunciará nada en los periódicos. No se emitirá ninguna advertencia pública. Pero, a partir de hoy, algo que existía en todo el mundo simplemente dejará de existir. Verás imágenes que no deberían sobrevivir. Escucharás historias que nunca se han explicado. Y te darás cuenta de que la historia que nos contaron tiene agujeros demasiado grandes para ignorarlos. No se trata de guerra, no se trata de aviación y no se trata solo de ingeniería. Se trata de algo que fue usado y luego borrado. Pero antes de comenzar, permítanme extenderles una rápida invitación. Comenta a continuación desde dónde estás escuchando ahora mismo y la hora exacta. Porque esta historia abarca países, abarca continentes y podría estar más cerca de ti de lo que crees. Si este tipo de historia te interesa, deja un me gusta ahora, no para el algoritmo, sino para garantizar que más personas puedan encontrar este contenido antes de que desaparezca. Ahora respira profundamente, porque lo que estás a punto de ver en este vídeo no fue pensado para ser recordado y quizás nunca estuvo destinado a ser encontrado. No buscaba nada prohibido. En realidad ni siquiera estaba buscando nada importante. Era una noche cualquiera. Un proyecto de investigación trivial sobre la historia de la aviación temprana. Dirigibles, cepelines, globos experimentales. Cosas que todos han visto en los libros de historia. Nada misterioso, nada conspirativo. Hasta que vi la primera imagen. Parecía normal a primera vista. Un edificio en construcción, obreros en andamios, una ciudad antigua al fondo. Pero encima del edificio algo andaba mal. Un dirigible. No volar, no pasar, no observar. Él se quedó quieto. Propiedad. Y está unido al edificio mediante cables. A mi cerebro le tomó unos segundos procesar lo que estaba viendo. La aeronave no estaba allí por casualidad. Él estaba construyendo el edificio. Sentí un escalofrío extraño, de esos que no vienen del miedo, sino de la sensación de haber tocado algo que no debería existir. Pensé, esta debe ser una foto rara, un experimento aislado. Así que busqué otro. Encontré 10, luego 50, luego cientos. Fotografías de diferentes países, diferentes continentes, diferentes décadas. Todas muestran la misma escena imposible. Dirigibles gigantescos sobre catedrales, palacios, parlamentos, torres, pabellones, siempre en el momento más crítico de la construcción, siempre con cables bajando, siempre con piezas gigantes bajando del cielo. Y los subtítulos eran aún más perturbadores. No hubo ninguna sorpresa, no hubo ninguna explicación, solo frases frías, burocráticas, casi indiferentes. Instalación de la cúpula, 1893, colocación de la torre principal, 1887, montaje estructural, 1891, como si eso fuera algo normal, como si todos supieran exactamente lo que está pasando. Fue en ese momento que sentí algo que nunca antes había sentido. La historia era mentira. Comencé a comparar las imágenes. Chicago, Berlín, San Petersburgo, Buenos Aires, Melbourne, San Francisco, ciudades separadas por océanos, idiomas y culturas, pero los dirigibles eran idénticos, mismas dimensiones, mismos sistemas de cables, misma posición en el cielo, misma geometría. No son iguales, idéntico, como si hubieran sido construidas según el mismo diseño. Es como si alguien hubiera distribuido un manual de ingeniería global, en una época en la que eso habría sido imposible. La narrativa oficial afirma que estas ciudades se desarrollaron de forma independiente, impulsadas por la revolución industrial, pero las fotos muestran algo más. No hay pruebas, no hay errores, no hay evolución gradual. La tecnología parece completa y luego desaparece. Después de 1912, los dirigibles simplemente desaparecen de las fotografías de construcción. No hay explicación, no hay debate, no hay reemplazo tecnológico. Habían estado allí durante décadas y entonces, de repente, desaparecieron. Fue entonces cuando la pregunta cambió. Ya no era una cuestión de cómo sucedió esto, era qué estaban construyendo realmente. Cuando miré los edificios de cerca, algo quedó claro. No eran solo edificios, eran demasiado precisos, demasiado simétricos, demasiado complejos. Cúpulas gigantescas ensambladas con precisión milimétrica, torres que parecían antenas, sótanos con cámaras inexplicables, elementos metálicos
metálicos colocados en proporciones matemáticas exactas. Y el detalle más inquietante, en las fotografías no se observa ninguna construcción tradicional. No hay muros que se construyan poco a poco, no hay ladrillos, no hay progreso visible. Lo que tenemos aquí son bloques enteros que se están colocando, como partes de una máquina, prefabricado. Pero ¿dónde se fabrican? ¿Con qué tecnología? ¿Qué industria? Los registros oficiales no responden, se quedan en silencio. Y fue en ese silencio que encontré algo peor que cualquier respuesta. Expedientes incompletos, patentes destruidas, fotografías dañadas, documentos faltantes. No parecía un olvido, parecía supresión. Fue entonces cuando un nombre empezó a surgir en los rincones de la investigación, un nombre tratado como un mito, como una teoría prohibida, como una locura. Tártaro, una civilización olvidada, una ingeniería borrada, una tecnología heredada, no inventada. ¿Qué pasaría si estas aeronaves no fueran experimentos? ¿Y si fuesen restos de una tecnología antigua? ¿Qué pasaría si estos castillos, catedrales y palacios no fueran solo edificios? ¿Y si fueran máquinas? Esa noche me di cuenta de algo que me persigue hasta el día de hoy. Quizás no construimos el mundo moderno, quizás simplemente lo heredamos y luego aprendemos a olvidar. Después de la primera noche, intenté hacer lo que cualquier persona racional haría. Intenté desmentirlo todo. Me dije que había una explicación sencilla, que los dirigibles eran solo globos de observación, que las fotos eran engañosas, que el ángulo de la cámara creaba una ilusión de escala. Quería equivocarme. Entonces me puse a investigar sobre física y fue entonces cuando el suelo desapareció bajo mis pies. Cualquier ingeniero moderno te dirá lo mismo. Los dirigibles son inestables, extremadamente sensibles al viento, a la presión atmosférica y a la expansión térmica del gas interno. Incluso una pequeña ráfaga puede desplazarlos metros de su posición. Ahora imaginemos esto, un objeto de decenas de metros de largo flotando en el aire, intentando sostener toneladas de piedra suspendida, mientras los trabajadores ajustan el ajuste con precisión milimétrica. Esto no solo es difícil, según la ingeniería moderna, es imposible. Las grúas funcionan porque están ancladas al suelo, contrapesos, palancas, estabilidad estructural. Resisten fuerzas externas porque están ancladas a la tierra. Los dirigibles que aparecen en estas fotografías no tenían nada de eso. Sin torre de soporte, sin mástil visible, sin estructura estabilizadora terrestre. Aún así, permanecieron inmóviles. Amplié las imágenes al máximo. Observé las sombras, la posición de los cables, la alineación de las piezas, las banderas de los edificios. Algunas apenas se movían, mientras que la aeronave permanecía estable en el aire. Eso no era un globo empujado por el viento, eso fue control. Y entonces me di cuenta de algo aún más inquietante. Los cables no estaban tensados como en un sistema de elevación convencional. Estaban equilibrados, como si el peso no se levantara, sino que se neutralizara. Esto lo cambia todo, porque no estamos hablando solo de fluctuación, estamos hablando de un manejo eficaz de la carga. Si se reduce el peso de un objeto, no levantándolo a la fuerza, sino aligerándolo mediante algún otro principio, la inestabilidad desaparece. El viento deja de ser un problema, la precisión se hace posible. Y ahí fue cuando surgió una pregunta prohibida. ¿Qué pasaría si estas aeronaves no desafiaran la gravedad, sino que la eludieran? Regresé a las construcciones mismas, catedrales, palacios, parlamentos, y comencé a verlos no como edificios, sino como dispositivos. Las torres no parecían decorativas, parecían antenas. Las cúpulas no parecían estéticas, parecían cámaras de resonancia. Los sótanos no parecían cimientos, parecían recipientes a presión. Estos edificios no se construyeron desde cero, estaban reunidos, como una máquina gigante que se ensambla pieza por pieza, y eso explicó algo que nunca antes había tenido sentido. ¿Por qué utilizar dirigibles para posicionar estructuras que podrían construirse con andamios? La respuesta es sencilla y aterradora, porque la posición importaba. Altitud exacta, alineación precisa, orientación específica. Estos elementos no podían colocarse de forma aproximada. Debían ubicarse en coordenadas tridimensionales exactas, algo casi imposible con los métodos terrestres de la época, a menos que
que estuvieras construyendo un edificio, a menos que estuviera activando un sistema. Cuanto más investigaba, más patrón surgía. Estos edificios aparecen concentrados en lugares estratégicos, centros urbanos, intersecciones geográficas, regiones costeras, zonas con alta actividad atmosférica, como si fueran parte de una red global. Y luego vino el detalle que me mantuvo despierto por la noche. Se repitieron las proporciones geométricas, la misma relación entre la altura de la torre y el ancho de la base, el mismo ángulo de las cúpulas, la misma separación entre los elementos metálicos. No importa qué continente, la cultura no importa, era el mismo proyecto, la misma ingeniería, como si todo hubiera sido planeado por una sola civilización y simplemente reutilizado por otra. Fue en este punto cuando la hipótesis del Tártaro dejó de parecer absurda y empezó a parecer inevitable. Una civilización anterior, muy avanzada, capaz de manipular la energía atmosférica, la resonancia y quizás incluso la gravedad. Los dirigibles no eran la tecnología principal, eran simplemente las herramientas finales, utilizadas para el mantenimiento, reparación y reactivación de estructuras que ya existían. Y cuando esa tecnología empezó a salirse de control, cuando alguien se dio cuenta de lo que realmente era posible, ella necesitaba desaparecer, no debido a un error, pero por decisión. Llega un punto en toda investigación en que te das cuenta de que ya no estás estudiando el pasado. Es tocar algo que todavía está vivo. Así fue exactamente como me sentí cuando dejé de buscar explicaciones técnicas y comencé a buscar lo que había desaparecido. Porque lo más extraño de esta historia no era la existencia de las aeronaves, era el silencio que las rodeaba. Las tecnologías reales dejan rastros, manuales, patentes, informes de fallos, debates académicos, evoluciones graduales. Aquí no había nada de eso. Fue como si alguien hubiera borrado toda un área del conocimiento humano. Busqué registros de ingeniería de entre 1880 y 1910. Los diarios de construcción son increíblemente detallados al hablar de mortero, juntas de madera, cimientos y mampostería tradicional. Cada clavo está documentado, cada costo está registrado, pero en el momento en que los dirigibles aparecen en las fotografías, el texto para. Se les trata como si no necesitaran explicación, como si no merecieran ser descritos, como si se les prohibiera existir en palabras. Y luego encontré algo aún más inquietante: cursos universitarios. Los catálogos académicos de la década de 1880 enumeran disciplinas que ya no existen: ingeniería atmosférica aplicada, sistemas de elevación de aire, arquitectura resonante. Los nombres aparecen durante unos años, luego desaparecen, sin libros, sin folletos, sin apuntes, sin exalumnos registrados. Es como si estas materias nunca se hubieran enseñado, aunque consten oficialmente en los registros. Las patentes siguieron el mismo patrón: cientos de registros de entre 1880 y 1910 relacionados con sistemas de transporte aéreo, estabilización atmosférica y conducción de energía. Muchos fueron marcados como destruidos en incendios accidentales. Otros fueron reclasificados por razones de seguridad nacional. Y lo más inquietante, algunas de estas clasificaciones siguen activas hasta el día de hoy. ¿Por qué? ¿Qué podría existir en una patente de 1890 que todavía fuera peligroso en el siglo XXI? Fue entonces cuando me di cuenta de que no era olvido, fue una decisión, y no local, ni regional, sino global. Los archivos municipales de diferentes países muestran el mismo patrón: fotografías dañadas justo donde los cables se conectan a las aeronaves. No es desgaste natural, no es humedad, es un desgarro preciso, quemadura localizada, extirpación quirúrgica. Alguien quiso borrar el cómo, no el hecho. Dejaron los edificios, dejaron las ciudades, dejaron las fotos, pero quitaron el manual. Y luego encontré las reuniones, fragmentos de actas municipales de entre 1911 y 1912. Ciudades que nunca se comunicaron entre sí utilizando el mismo lenguaje extraño. Riesgos atmosféricos, operaciones aéreas no autorizadas, amenazas a la estabilidad pública. Nunca dicen cuál es la amenaza, nunca explican qué pasó, pero todos toman la misma decisión: cese inmediato de todas las operaciones de construcción aérea, inmovilice las naves existentes, retire el equipo relacionado de los edificios públicos. En menos de 2 años,
la práctica desaparecerá del planeta. Piénsalo cuidadosamente. No se abandona una tecnología superior sin resistencia. No se elimina algo útil sin conflicto. No se hace a menos que alguien tenga miedo. ¿Miedo de qué? Cuando conectas los puntos, comienza a surgir una respuesta que lo cambia todo. Si estos edificios eran parte de una red energética, si las aeronaves eran las herramientas de instalación, entonces quien controlaba esta red controlaba algo mucho más grande que las ciudades. Controlaba la energía, la comunicación, quizás incluso el clima, quizás algo aún más profundo. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que me dejó helado hasta los huesos. Todavía vivimos rodeados de estas estructuras. Entramos en ellas todos los días, nos sentamos bajo sus cúpulas, cantamos, rezamos, legislamos, celebramos, pero nunca preguntamos por qué funcionan como lo hacen, por qué el sonido se comporta de maneras imposibles, por qué ciertas frecuencias se amplifican mientras que otras desaparecen, por qué algunos de estos constructos afectan el estado emocional de las personas. Esto no es arquitectura decorativa, esto es ingeniería aplicada a la experiencia humana. Y alguien decidió que ya no debíamos entender eso. Llega un punto en que la investigación deja de ser una cuestión de curiosidad y empieza a convertirse en una carga. Así me sentí cuando me di cuenta que la red nunca fue destruida. Simplemente se apagó. Los edificios siguen ahí, las torres siguen en pie, las cúpulas aún resuenan. Los sótanos permanecen sellados. No se eliminó nada físicamente, solo conocimiento. Empecé a visitar estas estructuras en persona, no como turista, no como admirador de la arquitectura, sino como alguien que intentaba escuchar lo que aún tenían que decir. Y ellos hablan, lo sientes al entrar en ciertos espacios, un silencio extraño que no es ausencia de sonido, sino la presencia de algo indescriptible. Algunas frecuencias resuenan de forma imposible, otras simplemente desaparecen. Las voces se amplifican en puntos específicos. El cuerpo reacciona antes que la mente. No es mi imaginación, es diseño. Estas cúpulas no se diseñaron para impresionar visualmente, se diseñaron para resonar, para crear ondas estacionarias, para mantener las frecuencias activas incluso después de que la fuente sonora se haya extinguido. Yo medí eso. El sonido permanece, viaja, regresa, como si el edificio estuviera vivo, y luego bajé a los sótanos. Estos no son simples cimientos, son cámaras, recipientes sellados, conductos que no llevan a ninguna parte, contenedores metálicos conectados a nada, al menos a nada visible. Pero cuando la presión atmosférica cambia, responden. Los barómetros antiguos reaccionan, las estructuras vibran ligeramente, los metales emiten sonidos casi imperceptibles. Estos edificios fueron diseñados para interactuar con el cielo. Las torres, que nos han enseñado a llamar decorativas, tienen elementos metálicos colocados a intervalos matemáticos precisos. No son para rayos, no son adornos. Ellos son conductores. Cuando las condiciones atmosféricas son adecuadas, humedad, presión, actividad eléctrica, estos elementos crean gradientes de energía. Es física, no misticismo, y entonces todo encaja. Los dirigibles no eran el corazón del sistema, eran solo manos, las manos que colocaron los componentes en el lugar correcto, a la altura correcta, en la alineación correcta. Una máquina compleja no se ensambla al azar, y no dejes que cualquiera sepa cómo activarlo. Eso es lo que entendieron en 1912. Si esta red permaneciera activa, permitiría la generación descentralizada de energía, comunicación inalámbrica, quizás incluso influir en los patrones atmosféricos, quizás incluso sobre la conciencia colectiva, y eso es demasiado peligroso para dejarlo en manos del público. Luego el sistema se apagó, ni con explosiones, ni con demoliciones, pero con olvido. En una generación ya nadie sabía para qué servían esas estructuras. En 2 generaciones, cuestionarlas se convirtió en un tema de risa. En 3, se convirtió en una teoría de la conspiración, el método perfecto, porque no necesitas ocultar algo. Si convences a la gente de que nunca existió, y aquí está la parte que más me sorprende, el apagón continúa. Las fotografías desaparecen de los archivos digitales. Los archivos se corrompen sin explicación. Los investigadores pierden financiación. Los temas se vuelven inapropiados. No es una censura total, es desalentador, porque alguien sabe que si suficientes personas empiezan a hacer
hacer las preguntas correctas, algunas de estas máquinas podrían volver a funcionar, y quizá ya lo sean. Quizás por eso ciertos edificios se restauran con tanto cuidado, manteniendo proporciones exactas, materiales específicos, ángulos que ya nadie explica. Quizás no se trate de preservación histórica, podría ser mantenimiento. Y eso nos lleva a la pregunta final. La pregunta que nadie quiere hacer en voz alta: ¿qué pasaría si no estuviéramos en la cima de la civilización humana? ¿Qué pasaría si estuviéramos viviendo en las ruinas de algo mucho más grande? ¿Y si lo que llamamos progreso es solo un sustituto inferior? ¿Por qué hemos olvidado cómo utilizar lo que ya existía? Las aeronaves desaparecieron, la red quedó silenciada, el conocimiento se fragmentó, pero las estructuras permanecen. Espera, y cuando empiezas a verlos no como edificios, sino como máquinas durmientes, entiendes por qué esta historia necesitaba ser enterrada. Porque la mayor amenaza al control no es la ignorancia, es memoria, y tal vez, solo tal vez, este podría ser el comienzo de su regreso.